nos hace el favor la doctora María de los Ángeles Guzmán García. Muchas gracias, doctora. Recibo sus documentos y en un momento más acusamos recibo de los mismos. Como sabe, el formato establecido, usted tiene 10 minutos para poder hacer una exposición acerca de su planteamiento, su programa de trabajo, su propuesta en relación con el cargo al que aspira, y posteriormente vendrá una ronda de preguntas de mis compañeros y compañeras senadores y senadoras que así lo deseen, y posteriormente por parte de la sociedad civil, el comité de acompañamiento nos hará favor de formular una pregunta y tendrá usted 10 minutos al final para respuesta integral. Adelante. Muchas gracias. Bueno, una vez presentada la carta voluntaria, muy buenas tardes, senadoras, senadores, comité de acompañamiento, colegas presentes y a todos aquellos que nos siguen a través de Internet. Es un honor para mí comparecer el día de hoy ante ustedes para exponer brevemente la idoneidad de mi candidatura ciudadana para ocupar el cargo de comisionada del INAI, así como los ejes de las acciones que, respetuosa de la colegiación, desarrollaría en caso de verme beneficiada por su voto. Esta exposición pública de mi perfil les permitirá establecer que soy la persona adecuada para conformar el pleno del instituto, ya que es importante que se integre por personas que conozcan todas las materias, pero que además sean expertos reales en alguna, para que no existan las asimetrías que hoy tenemos. Es importante considerar las áreas de expertise cubiertas y faltantes al interior del pleno actual del instituto, así como las demandas de la sociedad tecnológica y la expertise que requiere esta sociedad tecnológica de este 2018, que presenta retos y complicaciones en materia de protección de datos personales y privacidad sin precedentes. Y tal es el caso que hemos visto recientemente de la comparecencia del director ejecutivo de Facebook ante el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. En materia de acceso a la información, el Instituto deberá seguir fortaleciendo y aumentando los avances logrados desde 2002 para sumar a las políticas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, principalmente en este momento que como país estamos pasando por una etapa donde la sociedad desconfía de las instituciones, producto del actuar de las personas. En el caso del derecho a la protección de datos personales, el INAI es el garante de este derecho y promotor del tratamiento correcto y adecuado que los particulares y sujetos obligados hagan de ellos, así como de fomentar la cultura de responsabilidad en cada ciudadana y ciudadano respecto de su información personal. En este punto es necesario enfatizar que el acceso a la información pública y la protección de datos personales son dos derechos humanos garantizados por la Constitución. Sin embargo, el proceso de equilibrio entre ambos se ha distinguido por una relación asimétrica, tanto en la promoción como en la garantía e importancia al interior del instituto. El derecho de acceso a la información ha recibido un trato prioritario, mientras que el derecho a la protección de datos personales ha estado en un segundo plano, generando una situación de riesgo para la dignidad, seguridad, honor, imagen y el patrimonio de todas las personas. Por ello, prueba de ello es el aún desconocimiento que existe de la materia no solo al interior de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno, sino además en la iniciativa privada y en la sociedad en general, compuesta por todos, adultos y menores de edad sobre todo. Además, claramente se aprecia esta asimetría en los informes del propio instituto de los recursos resueltos de fondo y de forma. Este no es un tema menor y no podemos estar predispuestos a que es un tema que va para largo. No, hay que atacarlo ya. Este problema tal vez responda a la reciente configuración de este derecho, que es nuevo, pero sin embargo este es un derecho de cuna europea que surge en la década de los 70. Cosa diferente es que hayamos entrado tardíamente en estas cuestiones.
Y es que ya tenemos 8 años en la materia, además. También hago un reconocimiento público a que se han tenido grandes avances, como es toda la legislación que tenemos en la materia, que ha implicado grandes esfuerzos por parte de todos ustedes. La más reciente, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, ley en la que he tenido la oportunidad de ser capacitadora directa. Fue un proyecto en conjunto con la Universidad Iberoamericana y el INAI. Así he alcanzado a visitar a más de 15 instituciones de la Administración Pública Federal, todas interesantes y complejas por sus particularidades. Solo por mencionarles rápidamente algunas: la Secretaría de Salud con sus datos médicos, los expedientes clínicos electrónicos, los datos personales de personas fallecidas; la Policía Federal con los delicados temas de expedientes y datos de identificación de los miembros del cuerpo de policía; la Función Pública con los temas abiertos a responsabilidades de funcionarios públicos; entre otras instituciones, también las ayudas a las personas menos favorecidas con recursos públicos, además de temas controvertidos como es la videovigilancia, la geolocalización, el tema de menores de edad, de personas fallecidas que señalé antes. Esta experiencia, senadoras, senadores, les quiero compartir, me dejó 2 impresiones principales. La primera, el inmenso interés que tienen todas las funcionarias y funcionarios públicos preocupados por la labor que realizan diariamente. Y la segunda es el escaso conocimiento que se tiene de la materia. Los datos personales no solamente tienen que ver con publicar un aviso de privacidad, tiene que ver con una ponderación real de derechos humanos, tarea que jamás será sencilla y sin importancia. Tiene que ver además con diferenciar este derecho no solo con el de acceso a la información, con el cual no tiene nada que ver, sino además con otros derechos como la propia imagen, el honor, la privacidad e incluso la identidad, que aunque tienen puntos en los que conviven, no son lo mismo y que además tienen que ver con materias diferentes como la civil o la penal. Esta nueva ley y las leyes que prevén las cuestiones de protección de datos personales prevén sanciones bastante elevadas. Para los funcionarios públicos pueden llegar hasta los 240,000 pesos que deberán de ser pagados de su bolsillo. Para la iniciativa privada pueden superar los 50 millones de pesos. Además se prevén penas privativas de la libertad que pueden llegar hasta los 10 años. Por eso es tan importante que al interior de los órganos garantes y al interior de los sujetos obligados haya expertos reales en esta materia. Por lo que hace a mis atributos ciudadanos para ser comisionada del INAI, les señalaré 5 principales. Poseo independencia política, ahora tan cuestionada. Soy una candidata ciudadana. Como integrante de la sociedad civil, creo en mi país y creo en sus instituciones democráticas. Por ello estoy participando en un proceso público, transparente y abierto para todas aquellas personas que reúnan los requisitos, pero que además tengan los conocimientos técnicos, la experiencia profesional, la experiencia académica. Soy mujer y actualmente los derechos de género y paridad han venido a fortalecer la democracia en México con la participación de las mujeres en puestos directivos y de toma de decisiones. Llama la atención que esta convocatoria se publica el día 7 y 8 de marzo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Formo parte de la inmensa provincia mexicana formada y preparada que desea ser partícipe de la dirección del rumbo de la protección de derechos de este país. Quinta, creo y estoy comprometida con los valores de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales para fortalecer el sistema anticorrupción. En cuanto a conocimientos técnicos y logros académicos, poseo la experiencia derivada de haber sido capacitadora directa de todos estos funcionarios, lo que te da el pulso real de cómo estos funcionarios hacen propios y suyos los derechos para ellos y para protegerlos. Además, cuento con varias maestrías a nivel nacional e internacional, un grado doctoral en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, cuya tesis elaboré en el derecho a la protección de datos personales, por lo que mi análisis de este tema viene desde el 2006. Y en un país europeo, cuna de este derecho. A la par de esto, me he desempeñado como profesora en varias universidades, en particular le señalaré la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, desde el 2013, en donde tuve también la oportunidad de participar laborando en la Oficina del Abogado General y en la Secretaría de Atención a la Comunidad.
En este sentido, de verme favorecida por su voto, mi plan de trabajo se encaminaría hacia 5 ejes principales: la asesoría, vinculación y capacitación interinstitucional en los 3 órdenes de gobierno, en coordinación con los órganos autónomos locales, con la sociedad civil organizada y la no organizada. No hay mejor manera de combatir la vulneración de los derechos humanos, ojo, por su desconocimiento, si no es a través de la asesoría y de la capacitación. La protección de los derechos humanos, en este caso el acceso a la información y la protección de datos, son habilidades y conocimientos técnicos, sí, son derechos, sí, pero es que además son una forma de vida que tiene que estar presente en la configuración cultural de las personas. Por eso es tan importante la promoción y la capacitación. Bueno, pues esta misma configuración, pero potencializada, tiene que estar presente en los comisionados. El INAI debe ser una institución receptiva y abierta, y es importante mantener periódicamente encuentros públicos de diálogo con la academia, sujetos obligados, medios de comunicación y la sociedad civil. Que la autoridad nacional se encuentre en la Ciudad de México no tiene por qué ser sinónimo de lejanía institucional. También el segundo eje son las políticas públicas para atender a grupos vulnerables. Es importante que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias. Políticas públicas además para atender la población de la niñez, adolescencia y juventud de México. Así es como inician los verdaderos cambios culturales de respeto y protección de los derechos humanos en estos nativos informáticos. Es en donde se tiene la tarea de arraigar los valores de la transparencia y la protección de datos, fortaleciendo una cultura de honestidad y de respeto entre todas y todos. Cuarto, hacer del INAI una institución cercana a las comunidades universitarias. Los universitarios siempre han sido aliados incondicionales de México, y estoy segura que con ellos lograremos difundir esa forma de vida que incluye los valores de la transparencia, la protección de datos personales. Quinto, promover la creación de un centro de estudios especializado en protección de datos personales. ¿Por qué únicamente este derecho? Porque se necesita corregir la asimetría que hoy tenemos. Urge promover una agenda de protección de datos personales, urge promover la investigación académica y los posicionamientos del INAI en cuanto a temas controvertidos que no están regulados, pero que están ahí como problemáticas de la sociedad. Urge la creación de un tesauro y sistematización de estos posicionamientos importantes en protección de datos y también en acceso a la información. Y dada la importancia del tema y las posibles carencias que se puedan tener, urge promover un semillero de capacitadores de derechos en todas las instituciones, y con ello se favorezca a toda la sociedad. Por mi parte es todo y quedo atenta al diálogo que ahora iniciaremos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles Guzmán García. Le pregunto a mis compañeros senadores si desean formularle alguna pregunta. El senador Manuel Cárdenas Fonseca. Adelante, senador. Muchas gracias, señor presidente. Híjole, cada vez que escucho sociedad civil, se me viene a la mente la SC y cómo se utiliza para evadir al fisco y la planeación fiscal. Pero, está bien. Algún día, no cejaré en que algún día, al menos los abogados encuentren mejores reductos que ser eco de expresiones, a veces hasta de uso clientelar. Déjeme decirle que muy buena presentación. Gracias. Pero hay algo en lo que yo he estado insistiendo y nadie quiere inferir eso. Hablan de los derechos humanos, como si lo otro, las organizaciones de la sociedad civil que no tienen menores de edad, porque se reconocen nada más mayores de edad en ellas, no tuvieran derechos. Y yo quisiera una juventud en México interesada, ejercitadora de sus derechos. Y para poder pedir que el INAI haga su chamba, no necesitan estar siendo sujetos de obligaciones. Ellos tienen derecho a informarse. Ellos tienen derecho a saber qué pasa. Y pueden ejercer esos derechos sin ser y sin haber adquirido el grado de ciudadano. La pregunta es, ¿comparte usted ese criterio? ¿O nos vamos
en el discurso cosmético y mediático de sociedad civil, pues para entender una SPDRL o qué. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senador Manuel Cárdenas. Me había pedido la palabra, senadora Torres Peinbert, primero la senadora Pineda Gochi y después la senadora Torres Peinbert. Sí, gracias. Bueno, yo quiero compartirte que ha sido muy satisfactorio para mí como mujer ver que varias ponentes han hecho una buena exposición, al igual que tú, y sobre todo también apoyado con un gran currículum y con una experiencia profesional amplia. Eso demuestra, bueno, pues de que hay mujeres preparadas, hay mujeres que pueden contribuir grandemente con el desarrollo de nuestro país. Es muy satisfactorio escucharlas. Gracias. Y yo te pregunto, ¿crees tú que para esta selección en la que tú estás participando y en las que nosotros vamos a evaluar, tenga que ver o pudiera considerarse una cuota de género? Por tu respuesta, muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora Pineda Gochi. La senadora Marcela Torres Peinbert. Bueno, bienvenida al Senado de la República, doctora María de los Ángeles Guzmán. Me sumo a las felicitaciones. Me Gracias. pareció completísima tu presentación y también muy impresionante tu currículum. Te felicito por eso. Yo, por el contrario que el senador, cuando escucho sociedad civil, me suena a progreso, me suena a un país democrático, me suena a una sociedad participativa y te felicito también por ello. A ver, la pregunta. Uno de los principales argumentos que utilizan las instituciones de seguridad al responder a requerimientos de información es que hicieron una búsqueda exhaustiva, y a pesar del enorme esfuerzo que hicieron, no se encontró la información solicitada. De ser comisionada, ¿qué argumentos utilizarías en tu resolución como comisionada frente a este tipo de respuestas? ¿Y cómo comprobar realmente que se hizo esa búsqueda exhaustiva de la información solicitada? Muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora Torres Peinbert. Yo me permitiría, antes de darle la palabra al comité de acompañamiento, formular una pregunta muy breve, porque escuché algo en su exposición que me pareció muy importante. Yo le preguntaría, desde luego asumo que usted está familiarizada con este concepto de fake news que ha proliferado, y le preguntaría si usted considera que de este fenómeno se desprende algún derecho en contra de la persona afectada con el contenido de esa información falsa, y ante qué autoridad y qué procedimiento, cuál es el fundamento al que podría acudir esta persona afectada. Muchas gracias. Y le pediría a la doctora Lourdes Morales si nos hace el favor de plantear la pregunta del comité de acompañamiento. Adelante, doctora. ¿Se oye bien? Sí. La pregunta sería, ¿es posible establecer una franja etaria para que ciertos menores de edad puedan ejercer sus derechos ARCO y la protección de datos personales? Muchas gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctora María de los Ángeles Guzmán, hasta 10 minutos para plantear su respuesta. Muchas gracias. Pues agradezco los cuestionamientos y el interés a mi presentación y al tema de datos personales. Todas son preguntas muy interesantes, la verdad.
iniciaré respondiendo la pregunta de la sociedad civil, la que formuló el comité de acompañamiento, y la englobaré un poco con la respuesta que haría el senador Cárdenas. Los menores de edad, los datos personales. Este es un derecho que actualmente, ¿quiénes son los menores de edad? Según la ley civil, pues los menores de 18 años. ¿Sí? Entonces, ¿quién podrá ejercer los derechos ARCO, que es el haz de facultades que comprende la protección de datos personales? Pues los mayores de 18 años. Pero ¿qué pasa con todos esos universitarios de preparatoria, de bachilleratos? En mi caso, por ejemplo, por el sistema escolarizado de Nuevo León, yo entré a la Facultad de Derecho con 16 años. Entonces, con 16 años yo no habría podido ni siquiera pedir el Cardex de calificaciones, tal y como está ahora la ley, ¿sí? Es importante establecer una edad en la que los menores de edad puedan solicitar sus datos personales. Ahora, ejercer todos los derechos ARCO, tampoco hay que irnos más allá, ¿sí? El derecho de acceso sí que se puede ejercer por los menores de edad. Ahora, algo tan delicado como puede ser una cancelación, una rectificación o una oposición, entonces sí que hay que solicitar el acuerdo con los tutores, ¿sí? En la Unión Europea, por ejemplo, que es en donde nace este derecho y en donde están más avanzados con estos temas, el nuevo reglamento de protección de datos que está por entrar en vigor ahora en mayo, pues ya establece que podrá ser a partir de los 14 años, y a partir de los 14 a los 18, cada uno de los países de la Unión Europea podrán establecer qué edad. Alguno podrá decir a los 16, a los 15, yo qué sé, pero el reglamento les abre la puerta para que a partir de los 14 estos menores puedan ejercer su derecho a la protección de datos personales. Y es súper interesante porque es un derecho humano que se podría ejercer directamente, tal vez parcialmente, por un menor de edad, ¿sí? Que también puede ser un tema pues, que se puede discutir. En cuanto a la pregunta que me hace la senadora Pineda Gochi sobre la selección de comisionadas, yo estaría a favor de ello. Es verdad que los derechos de género, paridad e igualdad, pues se han luchado muchos por ellos, pero es que no solamente hay que luchar por obtenerlos, sino por mantenerlos y por no perderlos. Eso es sumamente importante. Entonces, yo estaría a favor de que precisamente se sigan respetando esos derechos de paridad y de género que tanto han costado para la integración de comisionados del INAI, ¿sí? Que actualmente serían, bueno, si fuesen mujeres, 3 mujeres, 4 hombres, pero ¿por qué no un día pensar en 4 mujeres y 3 hombres también? Respecto de la pregunta de la senadora Peinbart, respecto de que si las respuestas dicen que se hizo una búsqueda exhaustiva y no se cuenta con la información, es importante que los sujetos obligados digan cuál fue esa búsqueda exhaustiva y no únicamente por economizar esfuerzos digan que únicamente se realizó, que digan exactamente en qué área se buscó, en qué archivo se buscó. Y si es una información extremadamente importante como es la vulneración grave de derechos humanos, pues habrá que generarla porque es de interés público para toda la sociedad y para toda la ciudadanía mexicana. Y precisamente aquí es donde entra la importancia de documentar el actuar de la autoridad, ¿sí? Y por eso es importante la ley de archivos. Respecto de la pregunta que hace el senador Héctor Flores, pues es muy interesante, está en boga ese tema, las fake news, las noticias falsas. Esto, como el bullying, que también es un gran problema que tiene este país, sobre todo en los menores de edad, por eso la capacitación y la concienciación en todos los niveles de edad de la persona, pues tiene 2 objetivos principales los fake news: debilitar el honor de la persona, y la segunda pues es intentar mover la opinión pública hacia un lado o hacia otro. Esto, al ser falso, pues definitivamente afecta el honor de la persona, podría afectar la privacidad por una imagen equivocada que la sociedad se haga de esa persona.
Y en cuanto a datos personales, en todo caso tiene que ver, pero con el tratamiento que se haga de la información que se recolecta. ¿Sí? Entonces, yo las fake news las llevo más hacia el ámbito de la privacidad y del honor que hacia la protección de datos personales. Estas son mis respuestas y es cuanto. La sociedad civil. De la sociedad civil precisamente lo englobé con la respuesta para el senador Cárdenas respecto de la franja etaria. Perfecto, doctora. Le agradecemos mucho su participación y su tiempo. Muchas